9 de la mañana con 2 minutos, nos pasamos un poquito, pero quédese en nuestra programación. Estamos a través de nuestras dos señales, TV Perú y 7.3. En TV Perú viene lo que habíamos anunciado, un importante informe sobre este complejo caso de corrupción, el más grande que se investiga en Brasil y que tiene diversos nexos. Las claves para entenderlo lo vamos a ver a continuación y sobre todo su nexo, su vinculación con el Perú. Y en el 7.3 lo dejamos con expediente fiscal. Muy buenos días. Día a día salen a la luz nuevas pistas y nuevos nombres. Empresarios acaudalados, políticos de amplia trayectoria, autoridades elegidas democráticamente, incluidos expresidentes de la República, podrían ser enviados a prisión por varios años. Mi respuesta es absolutamente no. Dice que el señor Barata se ha acogido, he leído los medios. Que diga, por favor, cuándo, cómo y a dónde y en qué, a qué banco me ha dado 20 millones a mí. No le permito. Para que se proceda a la aprehensión efectiva de Alejandro Toledo Manrique en el lugar donde se encuentre. A diferencia de lo ocurrido en Brasil, donde están comprometidas autoridades de los gobiernos de Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, en el Perú existen evidencias de que la corrupción se dio por lo menos durante 3 periodos gubernamentales. Es decir, tras la salida de Alejandro Toledo en 2006, hubo continuidad durante el segundo gobierno aprista de Alan García y en la gestión del líder del nacionalismo, Ollanta Humala. Es obvio que ha intervenido en los procesos electorales del Perú y de muchas otras naciones latinoamericanas. Han estado en Venezuela, han estado en República Dominicana, han estado en Salvador, han estado en Panamá, han estado acá, han estado en Chile, de tal manera de que sí. Se está pronosticando para el Perú por lo menos que haya 300 investigados. Yo estoy seguro que los candidatos que han pasado segunda vuelta han tenido de alguna manera un acercamiento de Odebrecht en el Perú y probablemente un financiamiento. Eso hay que investigarlo y es algo que aún no se ha tocado. Todos coinciden en que la operación Lavallato, realizada en Brasil en 2014, permitió descubrir la red de corrupción más grande en la historia de América Latina y que por muchos años en nuestro país operó la principal sucursal de las operaciones ilícitas. Lavallato nace a raíz de una red de grifos y estaciones de lavado de autos que la Policía Federal de Brasil investigaba debido a depósitos millonarios en paraísos fiscales. Cuando se pensaba que el dinero provenía del narcotráfico, en marzo del 2014, la detención del cambista Alberto Youssef dio un giro inesperado al caso. Confesó que el dinero que lavaba provenía de Petrobras, la empresa estatal más grande de América Latina, en ese entonces el orgullo de Brasil. En los próximos minutos, detalles poco conocidos de la red de corrupción que ha sacudido a políticos y empresarios de alto nivel de este lado del continente. En marzo del 2014, la investigación en contra de las constructoras brasileñas tuvo su punto de partida en el estado de Paraná. El testimonio de Alberto Youssef, uno de los testigos clave e implicado en este caso de lavado de activos, llevó a la detención de Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de Petrobras. Lo revelado por este personaje tras acogerse a la delación premiada sorprendió a todos. Contó minuciosamente cómo acaudalados empresarios de renombre y políticos reconocidos de Brasil se apoderaban ilícitamente de inimaginables montos de dinero de la petrolera estatal más grande de Brasil y de América Latina. Día a día, semana a semana, los partícipes de esta red de corrupción iban siendo capturados. Cerca de 75 personas, la mayoría de rango medio, aceptaron su responsabilidad y se comprometieron a colaborar con el caso vía la delación premiada. Sin embargo, otro grupo de al menos 25 personas de gran poder de decisión e influencia política en Brasil no tuvo privilegios. Todos fueron enviados a prisión. Los 2 presidentes de las cámaras legislativas,
el expresidente de la Cámara de Diputados, ese sí está en prisión, el que lo ha sucedido también está en curso en proceso, el presidente de senadores, Renan Calero, el ex jefe del Estado Mayor Presidencial o de la Casa Civil, José Dirceu, otra persona cercanísima a Lula como es Antonio Palocchi, una gran cantidad de senadores, una cantidad mayor de diputados, buena parte de los líderes de los principales partidos políticos y no solo del PT, como dicen acá algunos, un número sumamente importante de capitanes de empresa, entre ellos la persona más rica de Brasil, una más rica del mundo que recientemente ha sido arrestada, de tal manera de que es una investigación que ha ido a lo más alto. ¿Pero cómo operaba esta red de corrupción? Por decisión del gobierno de Lula da Silva, Petrobras entregaba sus obras solo a constructoras brasileñas. Un total de 25 de estas eran siempre las favorecidas. Tenían ya pactado incrementar el costo de la obra hasta en un 5% para destinarlo al pago de coimas y sobornos. Parte de ese dinero era usado para negocios fachadas, como grifos, car wash y lavanderías. Pero la mayor parte de ese dinero era enviado a países considerados paraísos fiscales bajo la sombra de empresas offshore. Offshore, término inglés que significa alejado de la costa, es utilizado comúnmente para indicar el traslado de recursos o procesos productivos a otro país. Según lo detectado en las constructoras brasileñas investigadas, decidieron hacerlo en territorios con un sistema bancario atractivo para no residentes, donde además de no cobrar impuestos sobre los depósitos y no exigir la identidad de los depositantes, son sumamente estrictos con el secreto bancario. Nos referimos a Panamá, Costa Rica, Andorra, China, Hong Kong y una serie de islas en el Caribe, Europa y Asia. Estamos hablando de muchísimas personas involucradas, no solamente de Odebrecht. Estamos hablando de Petrobras, estamos hablando de los doleiros, estamos hablando de todas estas agencias que han movido cantidades de dinero, generación de banca privada para movilizar este tipo de... ¿Qué cantidad de dinero? 200.000 millones aproximadamente. Es más, tenían una oficina especializada llamada de gerencias estructurales y es ahí, desde esa oficina, correcto, que se generaban muchos sobornos para Latinoamérica, para África y para Europa, ¿no? La creación de oficinas o áreas destinadas para el pago de coimas y sobornos para obtener importantes concesiones en distintos países ha sido comprobado por las autoridades judiciales de Brasil. De ser cierta la versión de que la corrupción de las constructoras brasileñas estuvo presente en obras por un valor de 200.000 millones de dólares y que éstas se sobrevaluaban en un 5%, se puede interpretar que hubo un desfalco de hasta 10.000 millones de dólares. El sistema había sido creado para que cada constructora se enriqueciera, junto al funcionario corrupto. El que siempre perdía era el Estado encargado de pagar la obra. Y lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, en Panamá, en Venezuela, es que se están revisando, en Argentina, se están revisando los contratos de obra pública al milímetro. De las 25 constructoras involucradas en la red de corrupción, Odebrecht habría sido la más favorecida, seguida de Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, OAS y UTC Engenharia. Los ejecutivos más importantes de estas empresas como Marcelo Odebrecht y Ricardo Pessoa se encuentran detenidos. La compleja investigación en Brasil ha tenido altibajos. Uno de ellos, y el que más desconcierto ha generado, es la muerte del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Teori Zavascki, cuando la avioneta en que viajaba se estrelló frente a las costas de Río de Janeiro el 19 de enero. El magistrado retornaba de Sao Paulo, era el encargado de supervisar una gran investigación a políticos de turno por el caso Lava Jato. Las ramificaciones de esta red de corrupción sorprenden cada vez más. Hace poco la Fiscalía de Colombia aseguró que parte del dinero de Odebrecht recibido como soborno por el ex senador Otto Bula, detenido en enero de este año, habría terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Vía un comunicado fiscal, se dio a conocer que el aporte total fue $1 millón entregado en 2 giros. Pero eso no es todo. Hace unos días en Chile, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el allanamiento a 3 oficinas de la empresa brasileña OAS. Se incautaron registros contables del 2012 al 2015 en el marco de las investigaciones por presuntos delitos tributarios y en medio de una ola de críticas por acusaciones periodísticas que indican que dicha constructora financió la campaña electoral de la actual presidenta Michelle Bachelet.
En el Perú es el país con más obras después de Brasil. Es mucho dinero. Entonces, por $1.000, $1.000 millones de dólares o 2.000 en Colombia o en Chile, dan plata para las campañas. Acá por 16.000 millones no han dado nada, cero, nadie lo cree. Esto todavía tiene para rato. Si estamos hablando de unos 300 investigados a todo nivel, correcto, estamos hablando que esta investigación nos vamos a estar día a día, por lo menos cerca de 6 meses, para lograr un poco develar todos los escenarios de lucha anticorrupción que está teniendo actualmente la Fiscalía, ¿no? Yo en algún momento mencioné que parecía de que la Fiscalía estaba entrenando como para una competencia internacional de Tai Chi judicial, ¿no es cierto? Así, moverse muy lentamente. Pero esto tiene que hacerse de nuevo con energía y tiene que hacerse con más números, porque, digamos, aunque Medina Hamilton Castro tuviera Sherlock Holmes en la Fiscalía en este momento, no tiene la capacidad humana como para poder llegar con la debida rapidez y manteniendo todas las formalidades indispensables en una investigación fiscal con rapidez a lo que necesita. Tiene que aumentarse clarísimamente el número de personas que está ahí. Al referirnos a las investigaciones en Perú, 2 hechos han marcado un antes y después. El primero fue el acuerdo en diciembre entre Odebrecht, Estados Unidos, Suiza y Brasil, donde además de aceptar su responsabilidad y el pago de una multa por 2.600 millones de dólares, la constructora reveló que entre el 2005 y el 2014 destinó a nuestro país 29 millones de dólares para el pago de sobornos, involucrando así a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. El segundo hecho es el que ha permitido el mandato de prisión preventiva por 18 meses y orden de captura internacional contra el exmandatario Alejandro Toledo. Se trata de la confesión del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien dijo que al exmandatario se le entregó 20 millones de dólares en una serie de depósitos a cambio de que la carretera interoceánica sur sea adjudicada a Odebrecht. Tras la pausa, nuevos detalles de la investigación que se sigue en nuestro país y sepa quiénes más correrían la misma suerte del líder de Perú Posible. A que se ha dictado prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Alejandro Toledo Manrique. Pocas horas después de dictarse el mandato de prisión preventiva y orden de captura internacional en contra del exmandatario Alejandro Toledo, en tiempo récord el ministro del Interior Carlos Basombrío ofreció una recompensa de 100.000 nuevos soles para cualquier persona en el Perú o en el extranjero que brinde información sobre su paradero. Ya sea por la sed de resultados o la presión política, especialistas indicaron que es un hecho nunca antes visto ante un pedido de prisión preventiva. Sin embargo, para el periodista Gustavo Gorriti, a quien lo recordamos acompañándolo en la marcha de los 4 suyos, el expresidente Toledo merece ser severamente castigado por la justicia peruana. Fuimos algo más que amigos. Fuimos compañeros de lucha por la libertad. Estuvimos hermanados en el peligro. Luchamos exactamente por lo opuesto. Luchamos exactamente para impedir de que volviera a haber un gobierno de cleptócratas mafiosos como los que acabábamos de derrotar. Y ver que aquel que recibió el mandato esperanzado del pueblo haya traicionado de esa manera pensando que iba a estar oculto, realmente merece el doble de castigo. Si bien es cierto, algunos pueden interpretar que se trata de la palabra de Jorge Barata contra la de Alejandro Toledo, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado recordó que en la figura de la delación premiada, cada testimonio es corroborado antes de ser ventilado. No se trata de un dicho aislado, de una persona que en el camino suelta una información cualquiera, sino que se trata de una información dicha en el marco de una delación, como se dice, premiada, que tiene en nuestro país el carácter de colaboración eficaz y que ha sido, o entendemos que el Ministerio Público ha corroborado de manera rigurosa. Cada parte de la delación premiada tiene que ser probada, corroborada con documentación precisa. Entonces, si se ha dicho de que se le pagó 20 millones en varias cuotas
a lo largo de casi 3 años, si no me equivoco, eso ha tenido depósitos. Cada uno de esos depósitos seguramente va a ser enseñado y corroborado. Por 20 millones de coima hemos permitido que estos señores cuatrupliquen el valor de la obra. Y nadie dice nada porque ya todos están aceitados. A ver, indíquenme ustedes los montos. El primer contrato que se firma en el gobierno de Toledo fue por 800 millones. Pero se dijo de que había un preestudio de ingeniería o un expediente técnico. Que no había expediente técnico. Cuando sale el expediente técnico era 1.300. Y después, a la hora que ejecutan la obra, hay 22 adendas que van cambiando todo. Y al final acaba costando 2.000 y pico, pero ahora hemos pedido nosotros las facturas de la obra y llegan a 4.500. El periodista de investigación Gustavo Gorriti dijo que autoridades de Brasil manejan la versión de que Odebrecht tenía la política de guardar documentos y pruebas de todo acto ilícito para su control interno. Todo se encontraría en Suiza en un servidor encriptado, pero pronto se tendrá los accesos y el impacto será mayor de lo esperado. Que Odebrecht tuvo una importante presencia durante todo el régimen de Fujimori. Todo. Ahí hubo más contratos que en los 3 gobiernos siguientes juntos. Quizá no por el mismo valor, pero sí el número. Esta empresa brasileña Odebrecht está presente en el país desde el año 1978 y tuvo particular impacto durante el régimen de Alberto Fujimori. Y eso es lo que está saliendo recién ahora también, con la información a partir de las cuentas suizas y de la investigación que han realizado sobre todo plataformas independientes. Frente a las sospechas de que la corrupción también imperó en el gobierno de Alberto Fujimori, queda aclarar que la investigación está centrada del 2004 en adelante, porque es el periodo en que los testigos clave laboraron para las empresas en cuestión. Sin embargo, con nuevas evidencias podría haber cambios. Sobre el trabajo que viene realizando la Fiscalía peruana, el congresista y miembro de la Comisión Lavallato, Víctor Andrés García Belaúnde, se mostró seguro en que tendrán avances más notorios en este tema. La Fiscalía está abocado en capturar a Toledo y quizás otras cosas más por allí, pero no está tocando todo. Nosotros sí vamos a tocar todo y necesitamos hacerlo porque además es parte de nuestra función y queremos saber cómo se ganan las presidencias en el Perú, porque acá hay presidentes que han ganado con 30.000 votos y 1 millón o 2 millones en una campaña puede hacer la diferencia de esos 30.000 votos. Ante lo que pueda conseguir la Comisión Lavallato, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado se mostró optimista con los avances que ha tenido el equipo liderado por el fiscal Hamilton Castro. Por su parte, el periodista Gustavo Gorriti dijo que en la comisión congresal será difícil llegar a la objetividad. También hay que tener presente que quienes las integran son personas que pertenecen a partidos, a formaciones que están involucradas dentro de la investigación. Y que es muy importante tener absoluta claridad sobre la imparcialidad o parcialidad que van a tener esas personas en la investigación. Van a actuar como investigadores o como abogados de sus agrupaciones y de sus líderes. Queda claro que aún hay mucho por conocer. Nos referimos a obras como Vía Parque Rímac durante la gestión de Susana Villarán en el municipio de Lima y el posible financiamiento del no a la revocatoria por parte de 2 empresas brasileñas. También una serie de detalles en la adjudicación de la línea 1 y 2 del Metro de Lima y otras obras importantes durante el segundo gobierno de Alan García. Yo voy a poner un ejemplo que me va a parecer rarísimo a todos. El señor presidente Alan García mandó un artículo al Comercio furibundo contra la línea 2 del Metro de Lima porque había ganado con un solo postor. Y había ganado con un solo postor que era COSAPI, asociado con algunas empresas italianas con experiencia en construcción, porque las otras 2 postoras se habían retirado. ¿Quiénes eran las otras 2 postoras? Empresas brasileras. Se había retirado Odebrecht, se había retirado OAS. Entonces, el señor presidente de la República mandando un artículo furibundo en Twitter exigiendo al Congreso que intervenga para que no le den la obra a COSAPI es bien raro. Yo lo saludo a nuestro amigo Marcelo Odebrecht, a cuyo padre tuve ocasión de conocer cuando la primera etapa de Chavimochica allá en 1990.
A mediados del 2011, etapa final del segundo gobierno de Alan García, se inaugura este monumento de 37 metros de altura, el Cristo del Pacífico, una réplica del Cristo Redentor de Río de Janeiro. En su momento, Alan García confesó haber donado $37.000, mientras que la constructora brasileña Odebrecht la suma de $833.000. En su momento hubo críticas, sin embargo ahora en las redes sociales ha sido denominado este monumento como el Cristo de lo robado. Incluso algunos están pidiendo que sea devuelto. Yo creo que es una figura interesante, es un regalo de la corrupción, pero en fin, yo creo que el Perú es un país católico, finalmente. No perdonaremos a quien lo ha donado, perdonaremos en todo caso al Cristo que está ahí. Funcionarios y colaboradores del gobierno de Ollanta Humala no están ajenos a lo que se viene. La Fiscalía peruana está por recibir información importante sobre la ejecución de millonarios proyectos en esa gestión. El tema del gasoducto del sur y el tema de los otros proyectos del gobierno Humala, por un lado, el tema de los financiamientos del partido nacionalista y de las declaraciones con respecto a las maletas, de cómo es que llegaban los dineros desde Brasil, son temas que con los colaboradores eficaces, digamos, se va a ir decantando, se va a ir generando. Este tema de los millones y de cómo maneja en la banca suiza sus familiares del señor Humala, todo esto pues va a permitir un mejor esclarecimiento de los casos. Esclarecer por completo los hechos y lograr la detención de los involucrados en la corrupción no debe ser el único objetivo. Debemos tener de referencia el acuerdo pactado entre Odebrecht, Estados Unidos, Suiza y Brasil, donde la responsable se compromete a reparar el daño económico al país. Hay una primera parte que es la de poder establecer los delitos y los culpables, ¿no es cierto? Los castigos y todo esto. La segunda parte es la devolución del dinero. Los cutreados, los sobornados del gobierno y de otras posiciones deben por supuesto devolver todo lo que se les dio, más los intereses que hayan ganado mientras tanto. Y las compañías, no solamente Odebrecht, sino Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, Galbao Ingeniería, etcétera, deben devolver no solamente lo que pagaron, sino el lucro adicional que tuvieron. Lo que ha ocurrido en los últimos años, lo que viene dándose en toda América Latina y lo que está por venir, ha generado tal atención que ya una productora de cine viene anunciando el estreno de esta increíble historia de corrupción en la pantalla grande. A gente conseguiu tudo, Júlio. Tudo. As contas do Paulo Roberto, as contas da família na Suíça, das empresas da família, tudo. 23 milhões de dólares. Sin alejarse de la realidad, existen elementos para contar una historia fascinante y quizás un final estremecedor. Esperemos que en este último punto haya coincidencia con lo que buscan las autoridades en la actualidad, pues tanto en Brasil, Perú y otros países se está tratando de calmar las aguas, que los responsables paguen por su mal actuar y los países perjudicados logren recuperar sus recursos.